Bueno, la psicóloga Sabrina Alcaraz, ella Es como el cantante, Sabina. No, pero estuvo en varias oportunidades con nosotros, nos encanta recibirla. Ella es terapeuta cognitivo-conductual, es columnista del diario País, tiene un currículum enorme que podríamos estar hasta las 5 de la tarde, pero vamos a hablar de la violencia estética. Sí, es perdón, un temazo. el chascarrillo que hice es porque es como el cantante, pero en lugar de tener el apellido Sabina, su nombre es Sabina Alcaraz. Es verdad, Sabina y yo dije Sabrina, perdón. Okay, no la vamos a perdonar. Me lo hiciste a propósito, dale. Hola, ¿cómo andas, Sabina? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Es un gusto. Estábamos hablando con Nati antes de recibirte de que primero deberíamos definir qué es la violencia estética. Sí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia estética? En lo personal, yo cuando hablo de violencia estética o psicoestética, quizás lo han escuchado en algún otro medio, me refiero justamente a esta presión cultural, ¿no? Que sobre todo las mujeres estamos sometidas a esto en cuanto a mantenernos eternamente jóvenes, a mantener una belleza con un canon o alcanzar a un canon de belleza que es lo que se nos vende a través de las series, las publicidades, los medios comerciales, ¿no? Esta necesidad también de la búsqueda de la perfección. No solamente desde lo físico, por supuesto también desde los roles, desde lo que es la maternidad, desde el éxito, etcétera, etcétera. Pero en general a la población femenina como que se nos exige mucho desde la belleza, ¿no? Desde mantenernos, esto que decíamos, eternamente jóvenes, eternamente vitales, con esta Estar energía. Impecables, siempre. Exacto. Eso. Es como un cansancio eterno, ¿no? Pero es un cansancio que nosotras nos lo imponemos o nos lo imponen desde afuera, o de las dos cosas. Depende del caso, ¿no? En general es algo que viene muy, muy cultural, ¿no? Sí. Y bueno, también tiene dos vertientes esto y dos formas de pensarlo. Desde el lugar del autocuidado, como siempre hablo, desde la psicoestética, es necesario que nosotros, todos, hombres y mujeres, tengamos esas acciones justamente dirigidas a vernos bien, a que la imagen nuestra en el espejo sea lo que nosotros queremos ver. Eso favorece nuestra autoestima, nos hace sentir empoderados. Eso desde el autocuidado está perfecto. Es más, tenemos que tomar mayor conciencia en algunos casos que el cuidar nuestro aspecto físico no es un aspecto frívolo ni superficial. Tiene que ver con sentirnos bien y tiene que ver con el amor propio y con la autoestima. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando esto se transforma en una obsesión, que es un poco lo que nos plantea la película, la Estamos sustancia. Hablando de la película La Sustancia, que ya lo había comentado también Nati, protagoniza, es el retorno de alguna manera al cine de Demi Moore. Exactamente, que tiene un papel sumamente magistral a mi entender y bueno, no la teníamos como en este registro de este tipo de película más de terror psicológico, terror corporal, pero justamente lo que nos muestra es muy interesante, es como esta mujer que ya cumplió 50 años, que es una persona del espectáculo, famosa, empieza a sentirse totalmente descartada por los medios, ¿no? Entonces, obviamente esto está muy exacerbado y muy exagerado, pero ¿cuánto de esto ocurre en la vida cotidiana de cualquier mujer? Siempre. ¿Cuánto ocurre, no? Mucho. Incluso Demi Moore en este personaje de Elizabeth Sparkle lo que hace es mostrar cómo ella no se quiere y cómo se odia por justamente ser vieja, entre comillas, ¿no? Entonces la sacan de su programa donde ella es protagonista, empieza a buscar castings, otras opciones laborales y todo es de 18 a 30 años en promedio. Con lo cual ella empieza a sentirse que no sirve para nada, que no se quiere, que para qué continuar esta vida, y eso es lo que la lleva a consumir o a inyectarse esa sustancia, una sustancia del mercado negro que no está aprobada, con todas las consecuencias que esto puede tener a nivel de su salud, a nivel legal, etcétera, para obtener una mejor versión de ella misma. Pero cuando digo una mejor versión, nos referimos solamente a la parte física. Solo a lo estético. Sabina, yo no vi la película, pero he leído algunas crónicas al respecto. De hecho, leí una sinopsis y en esa se destaca que los papeles, los roles, los arquetipos que aparecen en la película van a la hipérbole. Por ejemplo, el hombre es lo que se diría ese típico baboso que le dice: ah, pero estás un poquito gorda, mirá que tendrías que bajar de peso, tendrías que ver un poco mejor. ¿Por qué en esta situación siempre es a la mujer a la que se le cuestiona el tema y al hombre, sin embargo, no?
entiendo que es un tema cultural, ¿no? Pero esto pasa en todas las sociedades, no solamente en Uruguay. Sí, es un tema de que venimos ya con la historia de los cuentos de Disney, de la princesita preciosa que es la que conquista al mejor novio, ¿no? Al príncipe del castillo. Entonces, la belleza en la mujer está muy asociada a cuán exitosa o a cuántos logros va a obtener esa mujer en su vida. Y nosotros tenemos en algún sentido ese speech, lo tenemos incorporado. También, por la opuesta, el hombre es el que necesita, digamos, en este sentido, y la película lo muestra claramente, satisfacer como estas necesidades de ver todo el tiempo en una publicidad, en un programa, esta mujer sumamente joven, sumamente hipersexualizada, como se muestra en la película, ¿no? Pero también es lo que vende, ¿no? Porque vos ves una publicidad, y una publicidad en general muestra un prototipo de mujer que está por encima de la media, digamos, ¿no? ¿Y por qué es lo que vende? Porque es lo que nosotros también como sociedad del otro lado queremos anhelar, queremos lograr. Si estamos hablando de una crema, ¿no? Un producto de belleza. Obviamente que te van a poner una chica joven para que tú lo veas y digas, bueno, yo si consumo este producto voy a quedar así. Claro. O voy a mejorar, porque es como el modelo al cual en algún sentido imaginariamente y simbólicamente todas aspiramos. Uh-huh. Entonces creo que esta película es un excelente disparador y un excelente momento para poder reflexionar acerca de esto, cada uno en su vida, en su situación, en su trabajo. Vos sabés que, bueno, te iba a consultar acerca de eso precisamente, por dos situaciones. Una por una amiga que ya no está acá en Uruguay, ella es colombiana. Fue una chica con un excesivo sobrepeso durante mucho tiempo y cansada, agotada de vivir en cierta ciudad de Colombia, del bullying que le hacían por su cuerpo, tomó la decisión, los padres podían, tomó la decisión de irse a vivir a Miami y creo que eligió el peor lugar para irse a vivir. Porque Miami hace una suerte de culto también a lo estético, ¿no? A los cuerpos bronceados, a las mujeres con curvas. Esta historia me la contó ella. Así que cierto tiempo estuvo viviendo en Miami, estuvo trabajando en un bar, pero el acoso también continuaba y se vino a Uruguay a estudiar. No tenía ni idea, se recibió acá en Uruguay, licenciada en comunicación. Aquí tuvo un proceso de cambio estético increíble y ahora hace muy poco volvió a Colombia. Pero eso habla a las claras de cómo a veces hay ciertas sociedades que pueden llegar a condicionar a una persona. Y la otra historia que te quería contar, no voy a dar nombres obviamente, pero sí fui testigo de hace muchos años de esto, un señor jefe de alguien, de una mujer que tenía que presentar un programa de televisión, y ese señor se le acercó a maquillaje y le dijo, a ver si adelgazás, porque mirá que estás muy gorda y la televisión no quiere mujeres gordas. Y la dejó sin palabras a esta muchacha, una muchacha que además resultaba muy verborrágica ella, y yo no entendí, porque yo fui testigo de esa situación, no entendí por qué ella no le contestó. Yo no soy modelo, soy periodista, no sé. Entonces mi pregunta básicamente es, ¿de qué manera se actúa en situaciones como estas donde muchas veces lo laboral está en juego y muchas veces, esto fue de manera muy explícita, pero a veces de forma sutil, también se le dice, y sobre todo a la mujer, mirá que no estás ni en edad ni en condiciones de hacer esto? Bueno, estos dos casos... Perdona lo largo. No, al contrario, creo que estos casos ilustran clarísimo esto que traíamos, ¿no? Que en realidad lo que vende o lo que comercialmente se necesita desde el lado del empresario, desde el lado de un manager de la comunicación, justamente son estos cánones estéticos en los cuales no todos podemos entrar, y es válido que así sea. Entonces, esto genera mucho sufrimiento. Estas dos personas deben haber tenido un impacto psicológico muy negativo y muy importante. Entonces entiendo que la persona en ese lugar tiene que manifestarlo, tiene que conversar. Depende obviamente del vínculo que tenga con ese jefe, con ese superior, pero sí tiene que conversar que, bueno, en cuanto sus capacidades o sus habilidades, en este caso comunicacionales o como periodista, no se relacionan en absoluto con tener unos kilos de más o con su sobrepeso, porque en realidad es como tú decís, en este caso no era modelo esta persona, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí los límites realmente se traspasan en exceso? Pero quizás también porque hay alguien del otro lado que lo habilita, que es lo mismo que ocurre con este personaje de la película, ¿no? A ella la echan, la despiden y ella en realidad se va, junta sus cosas y en ningún momento pone esto sobre la mesa y dice, bueno, pero en realidad, ¿dónde está mi trayectoria? ¿Dónde está mi experiencia? ¿Dónde está, bueno, el valor que tiene, el valor que tengo yo como trabajadora, como persona, como... Pero en este caso ahí como ya habla también de protagonista? inseguridades, ¿no? Totalmente.
totalmente, y es lo que muestra también el film, ¿no? Como esta persona tiene una autoestima sumamente baja, sumamente degradada, y esto, que es lo que ocurre seguramente en estos casos, cuando viene este jefe o este superior a plantearle, mirá, te vamos a sacar, o si no adelgazás, esto no funciona, esto hace que su autoestima siga bajando, siga descendiendo. Entonces esa persona no tiene esa capacidad de enfrentar, como decíamos, ¿no? Y además está el miedo de perder el trabajo, porque después, o sea, muchas veces no se hace de forma explícita, lo decíamos, ¿no? Muchas veces se sugieren cosas también, ¿no? Se sugiere, es algo muy subliminal, y quizás la persona hasta ni sabe cuál es el motivo de su desvinculación, y ni se lo imagina. Claro, porque también estamos con ese tema, ¿no? Medio clichés, de los cuerpos no se habla. Ahora, si de los cuerpos no se habla, pero sí lo pienso, a ver, estoy siendo... Es una hipocresía. Tan hipócrita como decirlo, ¿no? Totalmente. Creo que estamos en un lindo recorrido en cuanto a eso, pero todavía nos falta sacar este estigma con los cuerpos, con la delgadez o no, con la edad. La edad es otro estigma que ahora se le llama edadismo, no sé si escucharon esta nueva corriente, que justamente lo que hace es discriminar y dejar de lado a la gente después de tal edad, por ejemplo, ¿no? Ahora, como dijo Nati, hay como ciertas tendencias que muchas veces parecen ser de vaivén. ¿Por qué? Porque también por allí, y hace poco tuvimos a un profesional hablando al respecto aquí, el Ozempic se puso de moda, porque es la manera de que muchos encontraron de utilizar un medicamento que en realidad trata la diabetes, de bajar rápidamente de peso. ¿Por qué queremos bajar rápidamente de peso? Bueno, ahí hay que ver si hay un tema de salud, porque la todos mayoría sabemos... no. Quizás no, ahí tenemos que ver si hay un tema realmente de que sabemos que, bueno, una obesidad mórbida, por ejemplo, va a complicar toda tu salud integral, ¿no? Claro. No solamente a nivel físico, a nivel orgánico, a nivel psicológico, sin duda. Entonces ahí hay que ver si esa necesidad pasa por algo orgánico, por algo físico, o es porque esta persona se siente totalmente discriminada, Exacto. totalmente por fuera de también de las amistades, de los vínculos sociales, ¿no? Porque esto traspasa, sabemos que no es solamente en una corporación o no es para la gente que trabaja con su imagen. Esto también va, bueno, quién es el más famoso del grupo, en los adolescentes ocurre mucho. Sí, bueno, seguramente ahí en los adolescentes hay una presión. Tengo una consulta, Sabina, que muchas veces me la he preguntado, y me voy a las antípodas de esta situación. Me voy a la persona que constantemente está buscando hacerse cirugías, inyectarse botox, y llega un punto en donde ya la naturalidad de ese rostro se perdió. Y muchas veces hemos visto que hay como moldes, y uno ve, sobre todo pasa con mujeres, que quedan las comisuras de los labios como partidas, los ojos, los pómulos demasiado pronunciados. Y yo me pregunto, pero cuando se mira al espejo... Pero es que nadie les dijo. Ahí capaz que hace falta que le digan, Pero muchas veces este es el resultado de muchas cirugías. Bueno, por eso, pero tuvo un buen esteticista que le dijo, la verdad es que me parece que hasta acá. ¿Y por qué? No lo tuvo. ¿Y por qué el espejo? ¿Y qué le revuelve el espejo a esa persona? No sé qué le devuelve. ¿Qué le devuelve? En muchos casos hay una distorsión, ¿no? Hay algo que se llama dismorfia corporal, que justamente la persona lo que ve en el espejo no es lo que realmente estamos viendo el resto, ¿no? Entonces siempre se ve o una arruguita, o se ve algo para hacer, o se ve que podría estar mejor, o busca la foto de tal o cual personaje para llegar a eso, justamente porque lo que tiene esa persona, en primer lugar, básicamente es una autoestima sumamente baja, descendida, un amor propio que no existe, ¿no? Y sobre todo poner el valor solamente en la imagen personal, ¿no? Son estas mujeres o estas personas en general que valgo según mi aspecto físico. ¿Y qué propone la psicoestética? La psicoestética justamente propone trabajar con todos estos elementos, poder trabajar sobre autoestima, poder ver por dónde viene tu insatisfacción personal, porque evidentemente esta adicción a los procedimientos, a las cirugías, viene de algo interior, viene de una necesidad que nosotros necesitamos colmar desde adentro y no al revés como hace la gente, ¿no? Que va a buscar en un procedimiento o en un médico estético algo que tiene que buscar en el interior. Por más que te hagas el mejor tratamiento con el mejor producto y el mejor médico estético, si hay algo en tu interior que no está equilibrado, que no está armónico, que no tenés un bienestar integral, no lo vas a resolver desde ese lugar, ¿no? Y es una adicción muy común, así como encontramos adicciones a una sustancia X o a la comida o a las compras compulsivas, también la adicción a los procesos estéticos. Y esto en realidad es como que se ha empezado a hablar de esto ahora, porque antes era una cosa de se pasó de Botox o está muy, muy pendiente de su cuerpo, cómo está, pero no había
digamos, un diagnóstico, digamos. Exacto, no había una conciencia en cuanto Exacto. a por qué se hace esto, ¿no? Esto no está bien, esta persona está mostrando que no está saludable. Claro, tiene que trabajar en esto. Un abordaje específico. Y en esto, bueno, la psicoestética que llega en el 2021, después de la pandemia, ahí en ese momento en el que todos empezamos como a replantearnos un poco nuestra vida, en qué estábamos ocupando nuestro tiempo libre, la calidad de vida, empieza a surgir este abordaje que realmente es muy interesante porque hace foco en esto. Y trabajamos con la gente en salud, eso es importante, no es psicoterapia, entonces es un abordaje mucho más corto, mucho más acotado y realmente focalizado en brindar herramientas para que sí la persona se sienta armónica con su imagen, que es importante, como lo decíamos, por su autoestima, pero que nunca llegue a este proceso de adicción. Sabina, ¿cómo te seguimos en redes? ¿Cómo encontramos tus columnas? ¿Cómo escuchamos tu podcast? Bueno, muy bien. Tenemos la página www.sabinaalcarraz.com. Tenemos Instagram, que es @psic con P, como psicóloga, psic.sabinaalcarraz. Tenemos YouTube, Sabina Alcarraz, el canal allí también. El podcast, Conscientemente, que está en todas, básicamente, las aplicaciones, en Spotify, en Apple Podcast, también en mi canal de YouTube. Y te seguimos en las columnas del Diario El País. Y en las columnas del Diario El País, exactamente, en Bienestar. Está, sí. Cada 15 días sale allí un artículo. Bueno, la columna de la revista Para Ti también, es mensual. No hay manera de no... Si pones Sabina Alcarraz, algo te va a surgir. Ahí. Sabina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Muchísimas gracias. Siempre bienvenida. Gracias.